Buenas tardes, y para los que estén un poco dormidos, prometo despertarles. Ya lo verás, no se van a aburrir. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización y a Antonio Vázquez Olmedo con mi felicitación. Y a todos ustedes por su asistencia. Me trae muchos recuerdos el vídeo que han puesto esta mañana, con personas insignes como Lorenzo Chacón, Sebastián Carvajal, que me ha emocionado que hoy le hagan un homenaje, Gerardo Díaz Ferrán y tantos otros. Seguramente nadie de los que hay aquí se ha leído la Ley de Movilidad Sostenible. Y la realidad, creo que cualquier empresario mínimamente responsable se la debería de leer. Y los que están aquí, si realmente son empresarios que quieran continuar en el sector, deberían de tener algún interés en escucharme. Pero, en fin, muchas veces luego nos quejamos de que el sector no tiene la imagen que merece. Yo, como siempre, como académico que doy una conferencia, me gusta escribirla y impartirla, para que así las personas lo puedan seguir mejor y después, en su propia casa, pues poder asimilar todo este contenido. Porque si no, la otra solución es repartir el texto, y para yo releerlo, pues para eso no vengo. Sencillamente se reparte el texto y yo estoy sobrante. Y para desbrozar el contenido de esta ley, vamos a distribuirlo en dos ámbitos. Uno, una serie de consideraciones generales sobre la ley, para pasar en segundo lugar al contenido estricto de la ley en relación con el transporte público de viajeros por carretera. Como todos saben, esta ley es un compromiso del Gobierno dentro de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y está dentro de lo que es toda la estrategia del Pacto Verde Europeo y su estrategia de movilidad, plasmada en la comunicación de la Comisión Europea de 11 de diciembre de 2020, que lo que propone, en definitiva, es la utopía de lograr una neutralidad climática para el 2050. Derecho a la movilidad que este Gobierno ha presumido y sigue presumiendo como si hasta ahora no hubiera estado nunca reconocido. Y hay que decir que el derecho a la movilidad está reconocido casi tan antiguo como las postas de correos antiguas, etcétera. El derecho a la movilidad está recogido en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dentro de su política común de transportes, que, como bien sabe, tiene dos principios rectores: el principio de libertad de servicios y el principio de libre circulación de personas y de mercancías. Pero también tienen que saber que no es la primera ley de movilidad que se dicta en España, ya que la Ley de Economía Sostenible ya contuvo toda una serie de artículos reguladores de la movilidad en los que ya se declaró y se estableció la necesidad de planes de movilidad, así como el derecho a la movilidad, reconocido, por otra parte, también en nuestra Constitución española. Y esta ley, como sí habrán oído, tiende a dos principios, que son uno el de la digitalización y otro la descarbonización. Asunto de la descarbonización, que todos sabemos de los vaivenes en que la Unión Europea se está moviendo, pero, como saben, es una utopía absoluta, por lo menos en España, que, como bien saben, el 85% de la red eléctrica española está saturada, y en algunas comunidades autónomas incluso el 100%. Es más, en la actualidad hay más de 300 urbanizaciones a las que no se le da licencia porque no pueden tener electricidad. Ustedes saben muy bien
los megavatios que necesita cualquier instalación solo para que por la noche se puedan suministrar de la energía eléctrica a 100 autobuses. Es que requieren casi tanto como algunas ciudades españolas. Así pues, esto de la electrificación es claramente una utopía, en todos los sentidos. Entre otras cosas, además, porque un vehículo eléctrico solo vale para pocos kilómetros y tiene un precio muy superior a un vehículo de gasóleo. Bueno, esta ley crea lo que se llama el sistema de movilidad como un sistema multimodal integrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se quiere coordinar lo que es todos los modos de transporte entre sí: ferrocarril, carretera, aviación, marítimo, con los puertos, aeropuertos, etc. Y evidentemente, en ese sentido, como toda ley de esta clase, no deja de ser una serie de objetivos, de principios y de declaraciones. Y dice lo siguiente, esto sí lo voy a leer, sobre el concepto de movilidad sostenible en su artículo 2. La define como aquella que satisface en un tiempo y con un coste razonable, tanto para el usuario como para el conjunto de la sociedad, estructurándose en torno a un sistema de transportes seguro y eficaz que permite un acceso equitativo e inclusivo y en el que se reducen y limitan los efectos adversos del transporte sobre el medio ambiente y la salud en particular. Así pues, como vemos, lo primero de que tacha el sector del transporte es como un elemento adverso. Esto está en la ley. Esto es un buen piropo para el sector, para empezar. Pero es que lo que subyace de esta definición y de toda la ley es sencillamente que lo importante no es el transporte, sino que lo importante es el medio ambiente. Por lo tanto, se podría llamar una ley de medio ambiente, pero más que de una ley de movilidad. Y desde luego la palabra sostenible sobra por una razón, porque en toda la ley la sostenibilidad solo está referida al medio ambiente. Pero es que para que algo sea sostenible, lo primero que tiene que ser es rentable. Y de esto la ley poco o nada, de rentabilidad de las empresas. Y sin rentabilidad de las empresas, pues indudablemente poco o nada vamos a poder hacer. Así pues, lo que prima, y esto es seguir la doctrina del último libro blanco de la Unión Europea, es la reducción de la contaminación, pero no el transporte en cuanto a su importancia en sí mismo. Luego la ley crea toda una serie de organismos que se unen a los 8 centros directivos que hay en el Ministerio con competencias. Lo tienen ustedes en el texto y ahí me remito, con lo cual, si se quiere hablar de coordinación y tenemos 8 centros directivos más 8 organismos que coordinen la movilidad, pues lo que realmente tenemos, como muy bien destacó en su momento el presidente de Confebus aquí presente, es un gran elemento de descoordinación en la ley. Y ya sin más, por razón de tiempo, vamos a pasar a resumir cuál es el contenido de la ley en relación con el transporte público de viajeros por carretera. Hay un error en el texto porque la ley no consta de 109 artículos, consta de 110, y una de las cosas que quiero significar es que enuncia hasta más de 100 veces el término potenciará, fomentará, propondrá. Ya les da a ustedes una idea de que, lógicamente, es una ley de intenciones más que una ley de derecho positivo, por un lado. Y por otro, en lo que es derecho positivo, en casi todos los asuntos tiene que ser desarrollada. Pero no se puede decir que es una ley de movilidad propiamente dicha también, por una razón muy sencilla, porque quedan fuera de la ley temas tan importantes como el urbanismo, con lo cual la movilidad urbana es prácticamente ausente, salvo para algunas cuestiones muy concretas que enuncia, la competencia entre modos, la fiscalidad,
la ciberseguridad y todo el tema de las nuevas tecnologías y de la inversión y desarrollo, del I+D+I. Y claro, dejar a las nuevas tecnologías fuera de la movilidad realmente es no estar en los actuales tiempos, porque lo que hace que el medio ambiente pueda mejorar es la tecnología, es la ingeniería, con la telemática, los nuevos motores, todos los descubrimientos nuevos y los avances tecnológicos. Pues nada, esto tampoco parece ser que los avances y la tecnología no tienen nada que ver con la movilidad. Por lo tanto, no es puramente una ley de movilidad. Es un añadido y compendio de sumas que se ha ido integrando a través de las diferentes enmiendas parlamentarias para al final, después de 5 años, llegar a un acuerdo y que la ley fuera aprobada. Y entonces ustedes se podrán preguntar, ¿es mejor que tener esta ley o no tener ninguna? Bueno, yo creo que es mejor que tener esta ley que no tener ninguna, lo cual no quiere decir que sea una auténtica ley de movilidad, porque no lo es. Bien, y ya refiriéndose en concreto al contenido de la ley, como bien saben, en su proyecto originario había un artículo 50 que liberalizaba el sector, es decir, se terminaba con el principio de la explotación exclusiva de los tráficos concesionales. Pero además lo hacía de una forma que no había ninguna seguridad jurídica, ya que no regulaba en qué parámetros y en qué tipo de concesiones y bajo qué circunstancias se podía hacer esta declaración. Con lo cual, imagínense ustedes la inseguridad jurídica que esto hubiera costado, ¿no? Gracias en gran parte a Confebus, que aquí ha luchado muchísimo y ha mejorado mucho la ley, pues este artículo 50 decayó. Pero que nadie se confunda, el principio de exclusiva en la explotación de las concesiones no es absoluto, porque en la propia ley hay 2 artículos que permiten que no haya explotación de tráficos en exclusiva. Uno es el nuevo y peligroso artículo 48.4 de la ley, que prescribe que en tráficos intermedios de los servicios de competencia estatal que estén íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma y coincidan con algún servicio autonómico, no se prestarán con carácter exclusivo si así se establece en el pliego. Esto es un riesgo enorme, sobre todo cuando tenemos en cuenta que, como veremos después, en el mapa concesional estatal, en principio, solo debe de tener paradas en ciudades, capitales de provincia y grandes poblaciones, dejando a los tráficos intermedios al vacío. Y el otro segundo supuesto en el que no hay exclusiva en la explotación de los tráficos es la nueva redacción del artículo 72.1 de la LOT. Pero ahí hay que decir que esto ya estaba en la LOT en su redacción anterior, que es los supuestos que realmente se efectúen por razones fundadas de interés general. Y entonces la única reforma que hay en este artículo referente a la redacción anterior es que ahora requiere acuerdo previo del Consejo de Ministros. Otras cuestiones importantes a reseñar en la Ley de Movilidad Sostenible son toda la regulación del nuevo mapa concesional. Como saben, prácticamente todas las comunidades autónomas están desarrollando el nuevo mapa concesional y bajo un principio de unir concesiones. Donde había 100 serán 30, donde había 40 serán 12. ¿Por qué? Pues a fin de que esas concesiones contengan tráficos rentables y no rentables, pero intentando que en su conjunto sean rentables, con lo cual se evitan subvenciones. Es siempre un poco ver al transporte como lo que viene siendo en los últimos años y va a seguir siendo, una ONG. Yo creo que es lo que es actualmente el sector, una ONG. Y lo estamos viendo en los concursos que están saliendo. Todos absolutamente deficitarios, como los últimos que han salido del Ministerio de Transportes. Pero aún así tienen ofertas de empresas. Pues ya lo digo, una ONG. Bien, y este mapa concesional, en el plazo de 2 años,
tendrá que estar aprobado en 1 año y en el plazo de 2 años estar ya todas las concesiones estatales licitadas. Si bien no quiere decir que antes no se puedan licitar, como se acaban de licitar, por ejemplo, la línea Bilbao-Casturdiales, y se van a licitar prontamente Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. También, según han salido en el proyecto, claramente deficitarias. Es más, en una de ellas, al final no es deficitaria porque dicen que el material móvil, al final de los 8 años de vida, se puede revender. Como si 8 años antes se pudiera saber cuánto va a valer ese material móvil con las nuevas tecnologías, si es que va a valer algo. Un futurible y, por supuesto, impugnable. Y es en el derecho administrativo tenemos otra novedad que nunca hemos tenido en España, y es que, estando caducadas todas las concesiones del Estado desde hace más de 10 años, como estuvieron las de Andalucía incluso por 20, o están en otras muchas comunidades caducadas hace muchísimos años, pues resulta que la ley a las del Estado, digamos que las rehabilita. Eso nunca se ha visto. Una concesión, cuando está caducada, no existe y no se puede prorrogar. Y rehabilitarlas, léanse el reglamento 1370/2007 de la Unión Europea. Concesiones que se han prorrogado hasta 2, 3 y 4 veces, cuando no se admite la prórroga, si acaso más que una vez, según el reglamento comunitario. Y ahora encima se rehabilitan por más tiempo. Esto, para los estudiantes y catedráticos de Derecho Administrativo, les puedo decir que les ha llamado muchísimo la atención. Es algo novedoso en nuestro derecho. Otro tema importante que está pasando desapercibido es la denominada proposición conjunta. Como todos saben, las empresas pueden ir en UTE o solitarias, pero en UTE no deben de ir nunca cuando las empresas que van todas cumplen los requisitos de solvencia, porque si se presentan en UTE 2 o más empresas que todas reúnen los requisitos de solvencia, lo que se pueden encontrar es con un expediente ante la Comisión Nacional de la Competencia. La proposición conjunta sí es un caso en el que 2 empresas que las 2 reúnen los criterios de solvencia pueden ir conjuntamente. Y solo decirles que la nueva redacción que hace del ROT, del reglamento, la ley, es mucho más extensa y mejor, porque la antigua redacción daba muchos problemas de interpretación. Ahí lo tienen en el texto, me voy a remitir a él, pero lo que sí viene ocurriendo es que en los pliegos, tanto de antes como los de ahora, nunca se enuncia que también pueden ir, además de NUTE, en la denominada proposición conjunta. Pero que el pliego no lo ponga no quiere decir que ustedes no puedan ir, porque está en la ley, y por lo tanto lo que está en la ley, aunque no esté en el pliego, es exactamente lo mismo. Y además no lo pueden prohibir en ningún pliego. Otra cuestión importante es que, como saben, por una mala interpretación del artículo 20 en relación con el 119.2 del Real Decreto Ley 3/2020, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y otros de las comunidades autónomas venían inadmitiendo el recurso especial en materia de contratación en los servicios regulares de líneas regulares, no en los servicios permanentes especiales, transporte escolar. En cambio, algunas comunidades autónomas, como Cataluña y otras, hicieron una interpretación más acorde con la norma y siguieron admitiendo el recurso. Bien, una cuestión importante en la que también Confebus ha tenido mucho que ver, también el que suscribe, pero yo trabajo mucho en la sombra, es que se rescata el recurso especial en materia de contratación. Y como muy bien dice el autor de esta redacción, más que rescatarlo, lo que hace es interpretar la ley en el sentido de decirles, oiga, que siempre se ha debido de admitir, pero a partir del 5 de diciembre del 2025, toda convocatoria posterior puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación. Y eso es muy importante, porque es un recurso rápido, barato y, lógicamente, no teníamos por ser el único sector secuestrado de esta vía impugnatoria. Luego, se quiere mucho hablar y fomentar lo que llama la coordinación y optimización de la red concesional, etcétera. Pero
realmente es que legislar bien o mal es bastante más fácil. Legislar mal, por supuesto, es pues más fácil todavía. Pero lo que parece más difícil es gestionar. Y es que si tenemos una red de concesiones estatales actualmente de 90, que van a ser luego 31, 33 o 20, menos, tenemos todas las redes de los mapas concesionales de las comunidades autónomas. Yo creo que a cualquiera se le ocurre que el mapa de las concesiones estatales del Ministerio y la de las comunidades autónomas estén enlazados y coordinados entre sí, y los de una comunidad autónoma con las de alrededor, de modo que todas estén, de modo que pueda existir un mapa concesional en red, es decir, una red concesional en red. No, esto no les preocupa, de modo que pues habrá una línea que no conecte con nada, o que tenga que esperar 4 horas a que venga el autobús de otra línea para ir a otra comunidad autónoma. ¿Por qué no se han puesto ustedes de acuerdo en los mapas concesionales para crear una red integrada que conecte íntegramente? Bueno, porque parece ser que eso es trabajar y eso es gestionar, y que eso es, pues, debe ser muy difícil. Pero eso es una pena, porque no solo optimiza toda la red haciéndola más rentable, sino que además, fíjense los usuarios lo que podían tener con las 2.000 o 3.000 concesiones que hay en España, porque este sistema es el único capaz de comunicar todas las poblaciones, por lo menos hasta ahora, porque con esas directrices que hemos dicho sobre las líneas del Estado, pues vamos a ver qué tráficos se van a seguir sirviendo o no, o se van a seguir sirviendo con subvenciones cuando antes de la ley las subvenciones no eran necesarias. La ley, como saben, al principio se llamaba era una ley de financiación del transporte. Luego ya el término financiación se eliminó porque no interesaba. Y referente a la financiación, lo que hay que decir es que está regulada en los artículos 55 a 60 de la ley. Y si bien su título alude tanto a la financiación del urbano como del intraurbano, luego al leer los artículos, la financiación solo se refiere al urbano. El interurbano está excluido de la ley a efectos de financiación. Y en cuanto al urbano, pues tiene también, estipula que el 50% de los costes habrán ser asumidos siempre por las tarifas por el usuario. Esto es otro error, porque no debería decir nada la ley. El 50, el 70, el 20, lo que en cada momento sea, en cada servicio se precise. Porque normalmente el transporte urbano es un servicio con una clara naturaleza social, de acudir al trabajo, etcétera. También se refiere a la España vaciada, diciendo que habrá un estudio en el plazo de 2 años. Ya se sabe que cuando algo no se quiere acometer, pues se hace un estudio. Pero esto está totalmente en contra con las directrices del mapa concesional del Estado, que según esas directrices la España seguiría más vaciada en esas localidades. Importante también es que se liberaliza la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor y que se regula el transporte a la demanda, que ya en muchas comunidades autónomas, la primera fue Castilla y León, pues está regulado en sus leyes. También decir que si bien la ley se dicta al amparo del artículo 149 de la Constitución como normativa básica, como bien dice la ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva y excluyente en la materia, con lo cual habrá que tener mucho cuidado para que desde el Estado no haya ningún enfrentamiento entre unas y otras competencias, porque todas las comunidades autónomas tienen su propia ley de transporte de viajeros por carretera, pero muchas también tienen su propia ley de movilidad, algo que no puede pasar desapercibido. Y ya sin más, no les voy a aburrir. Sencillamente los que tengan el texto pueden ampliar bastante lo que he querido explicar, porque seguir absolutamente el texto sería absurdo. Para eso lo tienen, ¿no? Así que muchas gracias por su atención.